Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Otto, al doctor Otto Castro y a la Universidad de Costa Rica por la invitación. Y bueno, pues les preparé un poco un tema, pero la verdad es que justo estos días, estas semanas, pues tuve varios eventos que de alguna forma se reflejaron en lo que les quería compartir, ¿no? Entonces, de pronto decidí que iba a ser una parte un tanto de divulgación acerca de lo que hago, por decirlo así, de acercamiento a, pues sí, las actividades de sonido, sobre todo en cine, que es a lo que yo me dedico. Pero finalmente también me puse a pensar un poquito como en estos procesos de aprendizaje, que aparte son continuos y no terminan. O sea, hay el aprendizaje académico cuando se está en la escuela formal y todo esto, pero se sale y siempre está vigente, ¿no? Entonces, replanteándome eso, traté de vislumbrar como qué les quería compartir. Entonces hice una presentación súper larga, pero vamos a intentar acotarla. Si empiezo, a veces cuando me emociono, hablo muy rápido. Por favor, no tengan pena y párenme, así díganme, ay, vas muy rápido. Esa es una. Otra, también, por favor, no tengan pena e interrúmpanme. O sea, si tienen alguna duda, alguna participación o lo que sea, sin problema, hablen y para que podamos conversar. Entonces, tengo algunos, déjenme abrir por acá la, mm, la presentación. Esperen, es que, a ver, aquí está. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, va a haber, como finalmente tal vez no nos dé el tiempo, yo creo que Otto nos va a ir comentando cómo vamos de tiempo, pero algunas diapositivas las voy a pasar un poquito rápido, sobre todo porque son cuestiones un tanto técnicas que tal vez para este momento no son tan necesarias, ¿no? Ok, ahí estoy. Me imagino que ahora sí ya le están viendo, ¿no? de, de nombrarlo caminos sonoros en el lenguaje audiovisual, un recorrido de encuentros desde la escucha, sobre todo porque a mí lo que me interesa en esta plática es que ustedes se puedan dar cuenta de cómo de pronto cada persona es un universo y obviamente eso se permea de nuestros sentidos, de la manera que escuchamos, pero no nada más de eso, sino también como en nuestros pasos de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a que poco a poco, porque de pronto no lo vemos en la etapa formativa, nos demos cuenta de que está lleno de posibilidades que se pueden hacer con nuestros aprendizajes. Solamente es como ir estos encuentros y tratar de ir encontrando bifurcaciones y viendo por dónde hay panoramas interesantes y no tener miedo de explorar por ahí para después pues seguir ese camino o regresarnos, no pasa nada, ¿no? O como abrir ventanas, ver si nos gusta y aprender de ello y todo el tiempo estamos como de alguna forma guardando información, filtrándola dentro pues sí, de nuestra memoria, por decirlo así, cognitiva, y no sabemos en qué momento nos puede funcionar eso que estamos aprendiendo. Entonces, es bastante interesante esto de los caminos para el aprendizaje. Entonces, ay, no sé por qué no me está. Ahí está. Bueno, un poquito, que quería partir también desde unas reflexiones que tal vez ustedes puedan, pues no sé si en este momento, tal vez sí, pero irlas pensando en casa o en sus momentos de dudas, de dudas si es que tienen académicas, profesionales, existenciales, yo qué sé. Obviamente, pues esto nos lleva tiempo y yo creo que siempre nos estamos replanteando un poco estas preguntas, ¿no? ¿Desde dónde partimos? ¿Quiénes somos? Porque pues estamos en constante aprendizaje y evolución, no diciendo evolución hacia una idea lamarquiana de mejoría o algo así, sino más bien evolución traduciéndolo como cambio, ¿no? Cambio, todo el tiempo hay cambio y nos estamos permeando de gente que conocemos, lecturas que realizamos, música que escuchamos, todo esto, ¿no? Entonces, un poquito plantearnos quiénes somos, ¿no? O sea, desde dónde venimos. Y eso es algo ya muy interesante para empezar a entender qué estamos escuchando y cómo lo estamos permeando en nuestros trabajos. Llámense si son personas de educación musical, si son de composición, intérpretes, si son, no sé,
diseñadores sonoros, yo qué sé, ¿no? Productores musicales, no sé, el universo en este ámbito es enorme, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son estos referentes? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Cada uno de ustedes tiene una historia de vida muy, muy, muy particular y que permea en lo que les toca, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de qué nos toca? Ahora que lo leo, no sé si se sienta lo mismo o significa lo mismo para en México como en Costa Rica como expresión, pero se refiere a qué nos toca, o sea, qué nos mueve por dentro, por decirlo así, ¿no? ¿Qué nos toca, qué nos trastoca o rompe una inercia natural para empujarnos al movimiento? Es decir, ¿qué es aquello que los conmueve, los motiva, los hace caminar y estar en donde están ahora, ¿no? En esta sala que veo de clases para estudiar lo que están haciendo, ¿no? Obviamente nada es perfecto y seguro hay días de dudas, pero ¿qué es lo que hacen que ustedes digan, pues sí, sí es por aquí, ¿no? O tengan una intuición, porque pues no sabemos si es por ahí hasta que vamos recorriéndolo a medida que caminamos, ¿no? Bueno, eso, preguntarnos eso. ¿Y desde dónde buscamos o nos gustaría posicionarnos en nuestra práctica o profesión? Es decir, como tener como una idea, un esbozo, porque obviamente no lo podemos saber desde antes, de como qué nos gustaría estar haciendo con todo lo que estamos aprendiendo. Ahora es importante mencionar que tal vez no lo sepan aún, ¿no? O no lo sepamos, porque también tengo tal vez yo un camino recorrido dentro de estas áreas de audiovisuales, pero tal vez hay otra parte que no conozco y que puedo abrir esa ventana y decir, ok, este camino se bifurca también para aplicarlo sonoramente hacia otras direcciones. Entonces, todo eso, de quiénes somos, qué nos toca, qué nos conmueve, cuáles son nuestras, de dónde venimos, nos va a permear directamente en nuestras afecciones, es decir, que nos afecta en un sentido emotivo, en un sentido fisiológico, de muchos sentidos, ¿no? Entonces, todo eso va a ser parte, por decirlo de alguna manera, de nuestro territorio que toca otros territorios al conversar con otras personas, ¿no? Por eso puse este primer punto de nodos, porque realmente no es que los territorios estén separados, pero todas nuestras emociones, nuestra corporeidad, lo que estamos transmitiendo, de lo que nos estamos permeando, es lo que nos va a afectar aquí, ¿no? Estas barreras, si es que existen, en realidad son flexibles y son permeables, ¿no? Entonces, igual esto es un poco abstracto, pero quisiera que lo pensaran un poquito en torno a sus propias vivencias y a sus propias personas, ¿no? Entonces, esto obviamente siempre también pensando en qué es lo que nos está llenando de afecciones, emociones buenas, malas, de todos tipos, pues lo podemos haber reflejado también en sonidos, en imágenes, en recuerdos, porque aunque tengamos una misma vivencia, cada quien la va a vivir muy, muy distinto, igual nuestros referentes, de dónde venimos, etcétera, nos va a hacer que pongamos atención cada quien a distintas partes sonoras o a distintas imágenes, ¿no? Entonces estos recuerdos son muy, muy valiosos también para ver quiénes somos y por lo tanto cómo escuchamos. Y bueno, esto pensar tal vez como un cúmulo de imágenes, recuerdos, sonidos y demás que nos conforman, no como una cartografía de vivencias, es decir, no como un mapa, sino como algo que constantemente se está creando y recreando. Ujú. Entonces, con base en esto, por ejemplo, un ejercicio que siempre hacemos con mis grupos en clase es un poco que piensen en un recuerdo sonoro, ¿no? Un recuerdo que les mueva, por ejemplo, de su infancia y que es muy particular para cada quien. Por ejemplo, en mi caso son los sonidos de trenes, a pesar de que donde ahora vivo nunca hay sonidos de trenes, o sea, pero para nada. Si yo escucho un tren, para mí es automático como ponerme en una máquina del tiempo y me voy a mi infancia, porque donde vivía en la casa, donde vivía cuando era niña, sí se escuchaba el tren. El tren pasaba, los trenes de carga, pasaba en la siguiente esquina donde vivía. Entonces, obviamente se escuchaba, obviamente para mí significa mucho, ¿no? El nada más escuchar. Y cada quien tendrá algún sonido que les mueva así, ¡pup! Como los sabores, ¿no? Como si vieron esta película de Ratatouille, también es una analogía de prueba el Ratatouille y lo transporta, ¿no? El sonido es lo mismo. También escuchamos algo y nos transporta. Entonces, eso les va a ayudar a conocer un poco, pues, cómo están escuchando, ¿no? Y cómo permea su trabajo. Espérenme. Eh, bueno, esto es lo que les decía. Ahora, esto del sonido nos puede transportar al pasado, como les comentaba ahorita, pero también algo que estuve reflexionando estas semanas a partir de un seminario en el que estuve, es que en realidad también nos puede transportar al futuro. Y eso es muy interesante. Obviamente ese futuro es un futuro imaginario,
pero lo vamos a poder nosotros conformar a partir de lo que ya platicamos al principio, ¿no? O lo que les mencionaba, de nuestros referentes, lo que conocemos, lo que no conocemos, y podemos imaginarnos. Todo esto abstracto, traten de pensarlo también en términos de sus prácticas, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que llegamos a la parte audiovisual. Entonces, una parte es como el pasado como contexto histórico, y bueno, esto se los puse aquí, más que nada porque imagínense hace muchos años, cuando no había grabadoras de sonido, ¿cómo llegaron a nosotros estas ideas de los sonidos que existían, ¿no? No sé, en 1700 y algo, yo qué sé, pónganse a pensar cómo se supo que existían esos sonidos, porque ha cambiado mucho. O sea, la ropa que ustedes traen ahora puesta no es la misma que se usaba en 1700 en Costa Rica, en México, en cualquier lugar que se les ocurra, ¿no? El calzado cambió también, los materiales cambiaron, el piso en el que nos movemos también, o sea, la pavimentación, el cemento, los azulejos, ha cambiado porque la tecnología cambia y los materiales también. Entonces, ¿cómo llegan esto los medios de transporte? Entonces, por ahí hay una frase muy bonita de Xiong que probablemente Michelle Xiong lo han leído en clase o lo leerán en algún momento, que él habla justo de que, pues, quienes, antes de que existieran las grabaciones, quienes eran nuestros primeros referentes de qué es lo que se escuchaba, pues fueron todos los poetas, la gente que escribía poesía, fueron quienes lograron transmitirnos cómo sonaban esos mundos. Y posteriormente, obviamente, también, o a la par, quienes hicieron crónica, ¿no? Todos los cronistas de escritura, nos permitieron tener mucho material tangible de qué se escuchaba. Que ya no estamos pensando solo en música que además se pudiera plasmar en una partitura con escritura occidental, sino no estamos yendo más allá en la materia sonora como tal. ¿Cómo podemos saber cómo se escuchaba? Pues estos dos nos dan unas pautas. Y por ejemplo, José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano, él también tiene un artículo de periódico súper lindo en el que habla él vivió en Cuernavaca, que es un estado aquí muy cerca de la Ciudad de México, que narra justo cómo, pues, el piso cambió, ¿no? Y los medios de transporte cambiaron y cómo el galopar de los caballos de las épocas antes de que existieran los autos ahora, pues dan como este cambio de lugares, ¿no? Obviamente la tradición oral también, ¿no? Esto es como a nivel de un contexto histórico general. Ahora, igual les digo, no lo piensen como cosas aisladas de por qué estamos platicando de esto, sino piénsenlo también, ustedes si hicieran una, no sé, una pieza musical o si van a dar clases sobre un tema en el que van a poner un contexto histórico o si van a estar trabajando en una película o en una serie o algo así en la que va a ser de época, ¿no? Y entonces ustedes están como haciendo toda la investigación sonora, musical o van a ser los sonidistas en sonido directo o quienes hagan el diseño sonoro, pues entonces obviamente tienen que echar a andar todos los recursos que tengan para poder tener una buena propuesta. Entonces vamos a tener este pasado como contexto histórico y nuestro pasado individual que hablábamos hace rato a partir de los recuerdos. Esto nos va a permear para poder entender esto y marcar o va a ir generando un sello propio de trabajo sonoro. Igual vamos a tener pasado colectivo. Si ustedes platican pues, con su familia, verán que pues, hay sonidos que ya no están, sin embargo, se quedaron en el colectivo de quien, o sea, en la imagen sonora colectiva de quienes los vivieron, ¿no? Porque todo está en constante cambio. Igual por ejemplo, en la casa que les comentaba donde viví cuando era pequeña, que estaba el tren en la esquina, pues también ahora en una esquina estaba el tren, en la otra esquina, pues nada más había como pues un río, lamentablemente de aguas negras, pero después lo que hicieron fue poner una avenida súper grande que es el Periférico Norte, que es una avenida muy grande aquí en México. Y bueno, todo el entorno sonoro cambió por completo a partir de esa avenida, porque obviamente todo el tiempo hay automóviles, ¿no? Desde entonces, pero quienes compartimos este pasado colectivo, o sea, por ejemplo, en mi caso más cercano, mi familia, mis hermanos, mi hermana y yo, pues obviamente sí recordamos esas épocas. Y también recordamos que además había, por ejemplo, no nada más la escucha de nuestra especie, sino también había otro tipo de animales. Por ejemplo, la flora, la fauna cambió. Entonces todo el entorno cambió y por tanto
el sonido. Entonces, este recuerdo colectivo, junto con la tradición oral, lo que nos se ha ido pasando de generación en generación, la escritura, las grabaciones, ahora sí, desde que ya se pudieron hacer, gracias a la tecnología, esas imágenes sonoras colectivas, pues igual nos van conformando pues todo un reconocimiento sonoro, ¿no? Y todo eso nosotros podemos usarlo como materia prima muy, muy, muy rica para generar posibilidades a futuro, ¿no? Imaginarios futuros. ¿Cómo plantearían ustedes sonoramente el espacio en el que están no sé, en 2000 años, ¿no? Ahí donde están sentados, ¿cómo podría ser? Traten de pensar, como tal vez pensando un poco en estas narrativas de cómo va un proceso histórico, tal vez cómo podría ser los materiales o dónde están ubicados. Y bueno, todo esto quería llegarlo a esta parte de la escucha. El término escucha es un término que abarca un montón de cosas, muchísimas. Pero no quiero hablarles de autores porque en algún punto, que es lo más rico e interesante, seguramente ya han leído o han revisado textos en clase o los revisarán, si no ahora posteriormente, o han tenido charlas también de ello, que está súper bien. Entonces se han ido permeando, ¿no? Como este término. Pero es un término muy, muy específico y a la vez muy coloquial, ¿no? Entonces, obviamente cuando lleguen a los autores, a partir de su propio proceso, podrán tener lo que se le llaman como un diálogo con el autor, pero ya un diálogo de vivencial, ¿no? De realmente, claro, conozco lo que está hablando, ¿no? Por ejemplo, bueno, dije que no quería hablar de autores, pero por ejemplo, cuando Paulino Oliveros habla de justo como la importancia de escucharse como instrumentista cuando se está tocando en conjunto, pues parte de una vivencia, ¿no? Entonces, si ustedes están también tocando, pues podrán también sentirse acompañadas de las reflexiones de Paulino Oliveros, lo cual es bastante pues bonito cuando uno encuentra estos autores en un punto muy importante en el que se encuentran ustedes viviendo, profesional y personalmente, ¿no? Entonces, esto de la escucha, nada más les puse como hay una lluvia de ideas de que en realidad se va para todas partes, ¿no? Porque en realidad estamos trabajando con la materia prima del sonido, ¿no? Entonces, la escucha como la escucha técnica, es decir, por ejemplo, si van a una sala de mezcla de calibración, obviamente van a pedir, no sé, un ruido blanco, un ruido rosa para realizar calibraciones y tienen que estar muy atentos de qué está pasando en su entorno, ¿no? Eso solamente en la parte de calibración, pero se pueden ir, por ejemplo, a la grabación de sonido directo o a la producción de sonido, no sé, toda esta parte técnica, pues la da justo las herramientas con las que trabajan, ¿no? Otros, pues una escucha reflexiva, una escucha estética, o sea, con miras hacia promover algo estético, una escucha afectiva, la escucha a partir de postulados de autores, que luego también hay ejercicios súper interesantes de guías de escucha que son muy bonitas también para hacer individual o colectivamente, ¿no? Escucha técnica, ay, aquí está repetida, la escucha compartida, como a veces pasa, pues, por ejemplo, en estos paseos de paisaje sonoro que también son muy, muy lindos y muy interesantes de ver cómo vamos pimponeando la información entre lo que está escuchando quien está al lado y yo y quien nos está guiando por los espacios, ¿no? Luego la escucha inter e intraespecífica también, porque finalmente, como les digo, compartimos en los espacios, pues, por ejemplo, en el salón en el que están, entre varias personas, pero pues también estamos rodeados de otros organismos que también estamos de alguna manera interactuando con la información sonora, aun cuando ahí tengamos todo un tema en cuanto a hasta dónde llega nuestra capacidad de escucha en términos de, por ejemplo, de frecuencias, de hertz y de decibeles con respecto a otras especies, pues, como las tortugas, los perros, los gatos, o sea, nuestra fisiología del oído es distinta. Eh, y bueno, eso también nos lleva a la psicoacústica, ¿no? Cómo escucha cada quien, la escucha interna, cómo nos escuchamos a nosotros mismos, también qué diálogo tenemos y qué estamos procesando de lo que la información sonora que nos llega a nuestro interior, nada más. Y la escucha como comunicación, que este para mí se me hace muy importante. Obviamente, la escucha es parte de un proceso de comunicación, pero no solo es eso. Pero en un punto sí, y lo vamos a ver por qué en términos profesionales. Bueno, esto solamente se puse como algunas salidas y plataformas, creo que me moví una diapositiva en cuanto al audiovisual, ¿no? Vamos a tener muchas salidas, muchas plataformas, estas son algunas nada más, ¿no? Como cine expandido a partir de mapping, de VJ, el cine multiplataforma, transmedia, etcétera, ¿no? Streaming. Sí, creo que se comió una diapositiva que decía hilo audiovisual. Pero bueno, entonces quería llegar también a este punto un poquito. Díganme cómo van. Ya voy muy rápido. A ver, por ahí alguien que me diga, ya me... Vamos a preguntar, si digamos con el tiempo tal vez
ponemos hasta 10:30, si te parece. Yo creo que es un buen tiempo, 40 minutos. Y ya después pasamos a las preguntas, si te parece. Sí, Sí. está bien, pero aún así, si voy rápido, párenme, ¿va? O si, Exacto. Nada más déjame preguntar un momentito, ¿cómo sienten que va? ¿Todos se entienden? ¿Va bien? ¿Todo bien? Sí, bien. Todo bien. Entonces, si querés, hasta las 10:30 seguimos. ok, entonces nos quedan como, ¿cuánto? Como 20 minutos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, eh, justo en la diapositiva que se comió la presentación, les preguntaba como qué pasa con lo audiovisual, ¿no? Lo audiovisual va a tomar todo, aquí mira, aquí está, y lo audiovisual. O sea, tenemos toda esta idea de la escucha, pero ¿qué pasa todo esto enfocado a la parte audiovisual? Vamos a tener mucha información acerca de, en la parte histórica, de cómo fue un proceso técnico, tecnológico para llegar a lo que se escucha actualmente, ¿no? Desde el precine, cuando no existía en como tal el sonido grabado en, como tal en el celuloide o ni siquiera existían grabadoras, etcétera, sino que qué pasaba con este evento sonoro, con lo que se conocía, por ejemplo, como dispositivos precinematográficos, como la linterna mágica, cosas así. Lo que ocurría es que existía el fenómeno sonoro vivencial, siempre lo hubo, nunca fue mudo el cine. En lo que existía, en realidad era todo un evento público en el que se compartían sonoridades, es decir, el público estaba haciendo sonido. En la linterna mágica, por ejemplo, había todos los pregoneros, los que iban como narrando lo que estaba pasando en las... No sé si ubican la linterna mágica acá, si no ahorita les pongo un catrocito de un video, pero eran como no, como se hacían sobre unas tiras, por ejemplo, de vidrio, cosas así, imágenes que se proyectaban a partir de una linterna, justo, en el que se ponía pues petróleo, cosas así, y se proyectaba, ¿no? Entonces, pues era como el cine actual en linterna mágica. Entonces, desde ahí ya existía el fenómeno sonoro. Y obviamente viene heredado de pues un montón de eventos públicos, sonoros y de imagen, como el teatro, el arte circense, la ópera, etcétera, ¿no? Obviamente los cambios tecnológicos pues permitieron ir teniendo poco a poco recursos técnicos para que pues ya no nada más se tuviera el órgano de teatro en los grandes cines o los músicos de los pequeños cines que se iban aprendiendo pues lo que se tenía que ejecutar para una proyección cinematográfica, sino que poco a poco pues también se pudo tener una grabación de ello y poder generar un celuloide ya con la información sonora inmersa, ¿no? Bueno, que la contuviera y poderla proyectar. Obviamente eso fue súper revolucionario. O sea, ahora vamos al cine y nos parece lo más normal. ¿Por qué? Porque se creó esto, convenciones, ¿no? Decimos, claro, ya sabemos que venimos a escuchar y que es una mezcla y que tal vez va a sonar como un perrito por allá y el disparo por acá y no sé, hay toda una propuesta, ¿no? De cómo lo armaron. Se nos hace lo normal sentarnos y ver una película, pero en realidad eso llevó un montón de trabajo técnico y tecnológico y que fue un parteaguas, o sea, el cine como se hizo antes de que existiera pues esta posibilidad sonora, tuvo que replantearse cómo se iba a proyectar, porque ya no existía, cómo construían cines de pronto con todas esas salidas de audio, pónganse a pensarlo, ¿no? Cuando se pensaba antes para cine mudo. Y bueno, ay, obviamente esto también se pudo generar gracias a la experimentación. Siempre hay gente en cualquier disciplina artística, científica y tecnológica que está, pues, con lo suyo es estar experimentando, ¿no? Entonces, eso permitió que también se generaran muchos más elementos técnicos y tecnológicos como experimentación, como la necronofotografía o, por ejemplo, también todo lo que hicieron con Pierre Schaeffer, ¿no? Así en sus laboratorios, o lo que hicieron algunos, se me fueron todos los nombres de cine alemán que empezaron a experimentar mucho rayando el celuloide directamente y ver qué pasaba. Pero bueno, experimentación ha habido mucha y es lo que nos permite ahora también pues, ir generando otras convenciones y replantear otras formulaciones de escucha dentro de lo audiovisual en general y en particular en el ámbito cinematográfico. Pero bueno, también lo que quiero
compartirles es que lo audiovisual es muy grande. Entonces pueden aprender a trabajarlo de muchas formas, aun cuando la base pues siempre tal vez va a ser parecida, pero van a tener muchas salidas y muchas plataformas. Y es por eso regreso al principio, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué los mueve? ¿Qué los trastoca? ¿Hacia dónde les gustaría caminar intuitivamente, ¿no? Y conocer que existe todo esto y que es un panorama enorme en el que, y esto es como una muestra chiquititita de lo que es este panorama y de lo que, en donde pueden encontrar algo que les guste o encontrar en muchas cosas, ¿no? Este, y bueno, todo eso para comentarles que hay en el ámbito cinematográfico particularmente, hay varios procesos, pero todos estos procesos van guiados hacia un único fin, que es el de hacer una película. Y en esto también quiero hacer un poco de hincapié porque de pronto cuando se parte únicamente desde la música, es un poco complicado entender que el fin de nuestro trabajo no es la música, ¿no? Ni es el sonido como tal. Porque de pronto he visto también que, no sé por qué llama mucho la atención cuando alguien de música llega a hacer sonido directo, es como, wow, el micrófono, wow, lo que es como, yo tengo como la sensación de que es como cuando vemos al microscopio, es como, wow, hay este mundo en un charquito, en una gotita de agua, oh, hay todo esto, ¿no? Y lo podemos ver y es maravilloso. Yo siento que es la analogía un poco los micrófonos y pues toda esta parte de salidas digitales, porque realmente a veces no podemos ponerles tanta atención, pero nos ponemos un dispositivo externo y obviamente que está mediado por nosotros, o sea, el micrófono no escucha ni los audífonos, ni los monitores, ni nada, ¿no? Está mediado por nuestra propia escucha que está permeada de nuestras afecciones y todo lo que platicamos al principio, pero sí es un mundo que se abre y yo me acuerdo la primera vez que hice sonido directo y que me prestaron un micrófono de ahí del CCC y pues la grabadora y todo eso para llevármelo a casa porque íbamos a un proyecto fuera de la ciudad, pues fue maravilloso, o sea, fue como, wow, era como, voy a sacar la maleta de sonido y ponerme a escuchar todo porque de pronto pues nuestro oído no tiene ciertos alcances que ciertos micrófonos sí. Entonces, pues sí es un mundo maravilloso, pero no es el único. O sea, el proceso cinematográfico tiene, tiene varios puntos en los que se va recorriendo el trabajo para llegar a este fin. Y aquí es donde tenemos, si quieren como un poquito trabajar en ello, ser tener cuidado y siempre tenerlo presente. Nuestro fin es este y nuestro fin es en conjunto, es colaborativo y se trabaja en equipo. Entonces, aunque tengan la mejor propuesta, del mejor sonido, la mejor música, y digan, no, pero mi escucha afectiva o mi escucha según tal autor y no sé qué, yo quiero poner el micrófono aquí, eso está perfecto, ya lo tienen, o bueno, es bueno si ya lo van teniendo como bagaje, como referentes, pero en el momento del set, pues no hay tiempo, no podemos llegar con el asistente de dirección o el productor a decirle, no, quiero hacer la dinámica de escucha como la plantea tal compositor, no, porque les van a decir, lo sentimos, no hay tiempo, ¿no? Tenemos que quedar, tiene que correr cámara y tiene que correr sonido ya. Entonces, pues obviamente si tenemos buenos referentes y estuvimos escuchando y planteándonos y reflexionando y haciendo ejercicios, pues tal vez tengamos como ideas para proponer dónde vamos a plantear nuestros micrófonos, argumentarlos y simplemente ponerlos, ¿no? Entonces son como dinámicas de trabajo distintas. Siempre se va contra el tiempo, siempre es en equipo. Entonces, todo eso bagaje de lo que platicamos anterior nos sirve para nuestro propio, pues como para conducir nuestra profesión, pero ya en el momento de aquí este es el fin y es trabajar con varias personas. Entonces, estos procesos los resumí así muchísimo. Ahorita, si nos da tiempo, vemos rápido en unas diapositivas. Vamos a tener la preproducción, la grabación de sonido directo, a menos que sea animación. Bueno, aún así se va a grabar, por ejemplo, ambientes y todo esto. El diseño sonoro, donde está inmersa toda la edición de sonido. Que esto es para ustedes también. Yo quisiera decirles que la grabación de sonido directo, que sí es muy bonito estar con el micrófono y escuchando, pero esto y esto, híjole, aprovechen sus oídos. O sea, ustedes ya tienen ahí pues toda una formación en la que hay un adiestramiento auditivo, tal vez hacia el área musical, pero ese adiestramiento auditivo se puede hacer hacia el sonido audiovisual. Y de verdad no tienen idea de cómo pueden aportar, no solamente no solo en esto que les digo que suele llamar mucho, sino en esto. Muchísimo, muchísimo. Ahí su sello es como, de verdad, bueno, en todos los puntos. Pero bueno, este, ahora lo que les quería decir es que lo que les decía hace rato, o sea, todo lo que vamos aprendiendo, pues lo tenemos que filtrar para cada proyecto. No podemos aplicar todo en todos los proyectos, sino lo filtramos, lo aprendemos, lo tomamos de acuerdo a lo que vamos a hacer, ¿no? Obviamente,
con este fin, platicando con el equipo de dirección y sobre todo dirección y al equipo de sonido, ¿no? Y bueno, y bueno, también con producto, porque al fin nos va a decir a eso, ¿no? Y con asistente de nos va a decir, ok, pueden hacer ambientes cada 5 minutos. Eso nunca va a pasar, ¿eh? Lo digo nada más como por decir, pero no. Luego, optimizar trabajo, esfuerzo, tiempo y canales de comunicación. Esto es súper importante, porque de verdad, estando en un proyecto audiovisual es como irse a un maratón, o sea, se va así, ta, 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 y tienen que estar ya ustedes como suficientemente entrenados para llegar bien y poder hacer todo lo que quieran, pero pues manipulando, equilibrando un poquito ahí todos estos puntos, ¿no? Trabajo, esfuerzos, tiempos y canales de comunicación, que el estrés de estos proyectos a veces hacen que estos se cierren y ahí es donde empiezan los problemas. Pero aquí es donde la escucha y la comunicación tiene que salir a flote, para que justo se pueda llevar a cabo de buena manera y que cada quien haga bien su trabajo con miras a este fin. Y obviamente no crean que todo es como, bueno, y entonces qué chiste, si no voy a poder hacer lo que quiero porque van rápido, porque pues no es solo un proyecto, sino es proyecto sonoro, entonces no, claro que sí. Ustedes ya pueden como pensar desde antes con todos sus referentes, quiénes son, qué los mueve, qué los trastoca, qué les hace, cuál es su motor, etcétera. Ustedes pueden ver un proyecto y decir, ya lo escuché. Y van a ustedes de verdad poder aportar muchísimo, porque cuando les llegue ya después de que se grabó, por ejemplo, ya les llegue para diseño sonoro, es como si les llegara un cubo de barro, ¿no? Y ustedes van a tener que moldearlo para hacer, no sé, un jarrón o yo qué sé, con todas sus formas. Y ustedes son quienes van a hacer el canal de comunicación sonoro para este proyecto, con dirección y con todos los departamentos diciendo, aunque ya tienen una idea como muy manejada desde antes, generalmente en los proyectos, es ustedes donde pueden llegar y decir, no, creo que va a funcionar mejor si lo hacemos de esta otra manera. O a veces cuando editamos también y ya tenemos la música y decimos, esta música va a ir y nos enamoramos de esa música y ya no llegamos con diseño sonoro y no, es esta, ya ni te preocupes, que ni no va a haber músicos porque esta es la que queremos y ya está grabada. Bueno, también su trabajo es decir, el director, directora ya está pues tan permeada que ya no ve que no le queda tan bien, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, con respeto, obviamente, y llegando a acuerdos, siempre es que estar negociando en este medio, mira, ¿cómo ves esto? ¿Le puede venir bien? Te van a decir, no, porque ya editaron con ello y no sale de la cabeza. Pero ya que hacen una propuesta, negociando, platicando y con mucho cariño, porque aparte de se están confiando el sonido o el diseño sonoro o la mezcla de todo un proyecto de trabajo, 1 millón de gente. Esto es muy importante también. Trabajó desde el que lleva los desayunos, el que sigue, quien sirve el café, quien manejó, el chofer, yo qué sé, todo mundo les está confiando el sonido. Entonces es una responsabilidad bien grandota que se puede disfrutar mucho, pero justo eso, vamos a poner nuestro sello y vamos a proponer, ¿no? Porque nos están confiando eso. Ya después en los acuerdos, si te dicen, no, era esa música, bueno, pero ustedes pueden decir, esta otra y esta, ¿qué opinas? O cómo ves si manejamos el sonido mejor así. No, en esta parte yo quería una explosión. Ustedes pueden decir, ¿qué les te parece, directora, director, si en vez de una explosión nos vamos a todo lo contrario? En vez de que haya una explosión ahí, nos vamos a que se vaya a un silencio creado, porque en audiovisual no existe el silencio, no podemos dejar vacías pistas, porque si dejamos vacías pistas de audio, pues solo vamos a tener ruido feo en las salidas de audio y va a parecer que se descompuso la proyección o algo falló o algo así. No, si recreamos un sonido con miles de capas de silencio, entonces en vez de que sea una explosión, ¡pa! Ya se va como algo, se va yendo y se va yendo tan calladito que pues obviamente nos va a mover las emociones de quienes están de espectadores. Y aquí ustedes también tienen un plus muy grande porque tienen todo un trabajo musical por ejemplo, de aprendizaje, no solo de entrenamiento auditivo, sino también de conocimiento de fraseo musical, de dinámicas, de todo esto de dinámica gógica y todo lo que ustedes trabajan para el estudio de una obra o la enseñanza de una obra o la composición de una obra les va a servir para todo, para un diseño sonoro, un sonido directo, una mezcla. Ya tienen como ese trabajo y realmente a veces se trabaja como partitura musical, se secciona y se va trabajando por partes para poder llegar a lograr estas dinámicas, pero de verdad que a veces en los distintos departamentos no se sabe qué es ello. Entonces, obviamente se requiere de ustedes o gente que está en sonido, música, para lograr hacer pues estos, ¿cómo diríamos? Estos clímax audiovisuales, estos
diminuendos audiovisuales, pianísimos, todo esto, ¿no? A ver. Bueno, esto al final lo vamos a ver muy rápido. Nada más es como desde dónde empieza el manejo sonoro de por ejemplo, una película, desde que se hace la sinopsis, desde la carpeta, guión. Esto ya es un poco técnico para quienes ya están haciendo un proyecto, ¿no? Se hacen sinopsis, se hacen guiones, eh, hay todo un proceso, ¿no? Entonces, pero esto es parte. Pero de lo que yo quiero llegar es que desde el principio se plantea el sonido para que no llegue como un pegote al final. Si los invitan a un proyecto, métanse desde ya a leer el guión, platiquen si ustedes van a ser sonidistas, sonido directo, platiquen con dirección, con todo el equipo, vayan a los scoutings, obviamente, tienen que ir a fuerza, prepárenlos bien. Si van a integrarse en la postproducción, platiquen con el sonidista, platiquen, leanse el guión, la sinopsis, ven la carpeta, hagan su propuesta sonora y musical para la carpeta o si van a hacer la música. E igual lo mismo para la mezcla. Esto así súper rápido porque sé que tampoco es un tanto donde en el ámbito en el que están, pero para que tengan como un bagaje, ¿no? De qué pasa en este flujo de trabajo audiovisual. Se planea un proyecto hacia la realización y en la preproducción, pues obviamente están inmersos desde ahí ya trabajando sonido directo en términos muy, muy óptimos, música y diseño sonoro también para que se empiece a integrar todo y vaya caminando bonito en conjunto y tengan mucho tiempo de planeación y trabajo. A veces pasa que se integran hasta acá y pues no funciona tan, está más difícil, ¿no? Pero bueno, se hace. Pero a lo que quiero llegar es que todo esto ya debe de estar inmerso a la idea sonora, en la planeación del proyecto, en la planeación de realización, en la preproducción, en el rodaje, en el set y obviamente en la postproducción, ¿no? No se entra a diseño sonoro, bueno, sí se puede, pero en términos óptimos se entra a diseño sonoro cuando hay un corte final de edición, cuando ya tienen la película editada súper bonita y así ya entramos a la película, por decir algo, puede ser el cortometraje, la serie, obviamente hablamos de animación, ficción, documental. Eh, y bueno, aquí se va a hacer todo el trabajo de edición de sonido, tomando en cuenta 5 aspectos para el diseño sonoro, que son los ambientes, el sonido directo, con la edición de diálogos, los efectos, la música y los folies, que también les decimos incidentales en México. Y bueno, al final lo que se va a hacer es la mezcla, que es como que ya todo se integró, ya todo está bonito, ya lo que se grabó en rodaje ya quedó, se le agregaron esos otros 5 elementos en diseño sonoro y quien esté en mezcla pues se va a dedicar a exponenciar eso y que quede súper bien para la salida que va a tener. Y es un trabajo súper rico, ya sea trabajaron como sonidistas, como decían los sonoros, trabajar con mezclador o viceversa. Es muy bonito realmente. Porque es la espacialización ya de lo que se hizo, la espacialización, porque aparte es una, pues es lo que se está haciendo en el sonido audiovisual es, tenemos que lograr una espacialización, no nada más emociones, sino homogeneizar lo que se hizo en rodaje para que no se sientan los cortes, pero también generar todo, pues un contexto, ¿no? En el que se está. O sea, ¿cómo logran creerse ustedes las convenciones de que se viajó al espacio en una película? O de que realmente Dumbo vuela, o que, no sé, lo que ustedes quieran. Realmente el sonido es el que nos está ayudando a que mi cerebro diga, ah, sí, es coherente con lo que está pasando en la imagen y en la historia. No vamos a ver esto forma parte de un libro muy interesante de Jerónimo Labrada. Hay poca literatura así como en libros completos sobre sonido en cine en español, pero ese es un muy buen libro, se los recomiendo. Y bueno, igual esto tampoco vamos a entrar mucho, es todo lo que se hace para preproducción y para audiovisual, que es el plan de trabajo, shooting, la preproducción con el scouting, los ensayos y bloqueos, que son pues unas dinámicas que se hacen, por ejemplo, entre actores y para poder también conocer qué vamos a hacer ahí como sonidistas, ¿no? ¿Qué tipo de equipo vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué necesita el proyecto? Porque hay muchos tipos de micrófonos, también tenemos distintos tipos, por ejemplo, de condiciones atmosféricas. No es lo mismo microfonear a alguien actuando en la playa, que todo el tiempo se les va a estar cayendo, por ejemplo, el lavalier por la humedad, a microfonearlo, no sé, en el bosque o en la ciudad, ¿no? Entonces, o si vas a estar toda la película, la escena es con un traje de baño que no se debe de ver, o si va a ser con, no sé, unos monjes, ¿no? Que todo cubierto y que tenemos que cuidar muy bien que no esté rozando nuestro micrófono. Por lo mismo, poder hacer nuestra lista de equipo para producción, nuestros expendables, probar nuestro equipo siempre, organizar nuestro equipo siempre. Mucha disciplina en esto, ¿eh? Porque si no, todo lo demás no funciona. Prepararnos para el rodaje, ¿no? Hacer scouting, siempre voy a hablar con esto de la comunicación y la escucha. Suena muy fácil y suena, pues claro, platicamos y
si hay como problemas, pues nada más negociamos y nos escuchamos y está muy bien. Suena fácil aquí diciéndolo desde el aula y el PowerPoint y así, pero ya en el set, contra tiempo, contra dinero, contra estrés, como la ley de Murphy que hoy tuvieron, bueno, es como la ley de los rodajes, todo lo que tú te imaginas que no va a pasar, pasa. Entonces, pues en esas condiciones la comunicación a veces se vuelve un poquito más complicada, pero hay que siempre tratar de mantenerse ahí para generar esos canales o volverlos a abrir si se cerraron para que funcione todo muy bien, sobre todo con asistencia de dirección y producción. Con dirección siempre tienen que estar abiertos. Pues el set, Company Move, el equipo, todo esto tenemos que prepararlo. Igual los rodajes, conocer las dinámicas de set, porque parece que no, pero por ejemplo ustedes si tocan en orquesta, tienen que aprender a comportarse en una orquesta, ¿no? Cómo se llega a dónde, no van a llegar y se van a sentar, aquí este lugar me gustó, no, saben que pues aquí van los violines, aquí van los chelos, aquí va el oboe, no sé, percusionista, yo qué sé. Si no tocan en orquesta y hacen live coding, lo mismo, tienen también convenciones para sus eventos, ¿no? Saben que van a llevar su equipo, saben que lo pueden llevar al límite, ¿no? En la, en todo lo que estén haciendo de programación, pero no van a llegar así nada más como, no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, lo mismo en el rodaje, se debe de conocer las dinámicas de set y aprender a caminar así como gatito, pues muy, con mucha precisión, pero con mucha flexibilidad y mucho cuidado, porque hay equipo, hay un millón de cosas ahí. Pues respetar, bueno, es parte de las dinámicas, las horas de llamado, las ubicaciones de sonidista y microfonista, saber qué micrófonos vamos a llevar, microfonear, el bloqueo, comunicación con quien estemos trabajando de nuestro equipo, siempre estar junto al video assist y junto a dirección. Igual esto no lo vamos a ver todo, pero igual son dinámicas de set también, ¿no? Que se tienen que hacer como sonidistas como tal. Setear el equipo, cantar tomas, reportes de sonido, grabar ambientes. Siempre, diseño sonoro siempre se los va a agradecer tener muchos ambientes y largos. Y la escucha les va a ayudar porque van a decir, obviamente los que les platicaba, no es nada más poner el micrófono, sino grabar, cómo van a grabar sus ambientes. Pueden ser varias horas del día, con distintos ejes, con distintos planos. Entonces, todo eso ya es como poner en práctica lo que ya han ido reflexionando y aprendiendo, conociendo otros autores o ustedes reflexionando sobre su propia escucha. Organización y cuidado del equipo, wild tracks, todo esto, ¿no? Pertenece al rodaje. Bueno, este es un ejemplo de plantilla. Parece que se van a la basura, pero no, son súper útiles estas plantillas también para diseño sonoro. Bueno, imprevistos, o sea, también estar muy así al pendiente de qué puede pasar para poder afrontarlos, para el trabajo en equipo. La experiencia nos va a generar conocimiento y aunque ya lo hagamos súper bien ciertas cosas que aprendimos en un proyecto, al siguiente vamos a tener nuevos aprendizajes. Nunca se acaba el aprendizaje. Siempre va a haber nuevos retos. Igual siempre tener a la mano, aunque estemos así, aquí estábamos en Toluca, hacía un montón de frío y no había nada donde sentarnos ni poner nuestras cosas. Bueno, aunque no haya nada, nunca nos separamos de nuestro equipo. Aquí en un cachitito, en un rinconcito, nos quedamos con todo a la mano. No nos vamos ahí a ver qué pasa. Por ejemplo, yo aquí estaba con la chica que estaba de microfonista, que trabajábamos en conjunto, y ella, por ejemplo, pues, se fue a dormir porque estaba cansada, pero se durmió aquí, ¿no? Nada más, entonces sabía que cualquier cosa aquí estábamos al pendiente. Y tampoco, si de pronto, uy, miren, pasó no sé qué, vamos todos corriendo a ver qué está pasando aquí, no. Alguien siempre se queda con el micrófono y con el equipo, siempre. Si de pronto parece que alguien necesita ayuda en el departamento de arte, o yo qué sé, sí, no, yo no estoy haciendo nada, voy a ayudarle. No, la mejor ayuda que podemos hacer es quedarnos con nuestro equipo, porque si nos vamos a ayudarle y de pronto justo otra persona pasó corriendo para ayudarle a arte y tiró este micrófono, ¿sobre quién es la responsabilidad de que no tengamos sonidos si esto se descompone? O si nos endeudemos con la producción. Entonces, no, nosotros siempre concentración, mucha concentración y enfoque en lo que estamos haciendo, que es esta parte. Esto con respecto a sonido directo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo grabar? Dependiendo de esto y qué vamos a proponer en el proyecto. No hay estándares como tan definidos, a menos tanto a fuerza. No, porque de hecho, por ejemplo, hay sellos por ejemplo, en cuanto a sonido directo, de hay gente que le gusta estar picando en rojos, ¿no? Y dice, no importa. Y por ejemplo, aquí en México se le llama para algunas personas, no todo el mundo utiliza ese término, pero por ejemplo, mi profesora, que es una gran sonidista que tuve en ese, que es Isabel Muñoz, le llamaba como grabar en caliente, ¿no? Y grabar en caliente es esto, como que no le tienes tanto miedo a que te piquen rojos porque de pronto estamos con nuestras sound devices o con la grabadora que estemos trabajando y es como, oh, ya picó rojos y es como rojo, qué miedo, ¿no? Va a saturarnos todo el proyecto horrible y no, no.
puede picar, o sea, si el actor grita o la actriz o quien sea, dejemos que grite. Obviamente para eso, o sea, todas estas diapositivas en realidad están como pues como retroalimentándose, porque necesitamos hacer esto, bloqueos, es decir, cuando se esté trabajando con los actores, hay que saber, o las actrices obviamente, hay que saber qué va a pasar en los bloqueos, cuáles acciones se van a realizar para nosotros como sonidistas, saber cuándo va a gritar. Y entonces en el momento del grito, sabemos, ok, dice, salí de casa temprano, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces vamos escuchando, salí de casa temprano, ahí viene el grito, ¿no? Y saber aparte cómo grita cada persona, es bien diferente, porque si tienes a dos personas gritando, no puedes decir, ay ya, le bajo a menos tanto como un estándar que me piden para que los gritos queden súper bien. No, no, porque el actor mide 1,90 y su caja torácica es de este tamaño y su proyección de voz ya es así enorme y la actriz susurra y su voz es chiquitita y grita, ¿no? Entonces, no, si tenemos en canales distintos a cada actor, vamos a saber que le vamos a bajar en el grito a él, pero a ella no le vamos a bajar, la vamos a dejar así o al contrario, le vamos a ayudar un poquito y le vamos a subir. Entonces hay que estar atenta, no hay que estar todo el tiempo así con las perillas, ¿eh? Eso tampoco, porque no está bien, porque vamos a tener demasiadas variaciones. Pero ¿cómo vamos a lograr no estar todo el tiempo así dudosos de qué hacer? Dudosos, dudosas, con esto, ¿no? Con los bloqueos, con conocer los imprevistos, conocer las dinámicas de set, todo esto nos va a permitir estar con una preparación para saber cómo hacer. No hay como un estándar así. Hay gente que no graba en caliente y dice, no, yo no me voy a arriesgar a que el sonido se me vaya a saturar. Entonces yo lo voy a dejar siempre bajito. Algo que sí no le recomendaría sería poner atenuadores. Las grabadoras tienen atenuadores, que es como una patita invertida que viene marcada en el equipo y te ayuda justo a que cuando algo está así como, se nos va así súper fuerte, pues si pones eso, pues se atenúa y ya no hagan eso. Es horrible porque cuando les llega en postproducción, igual lo escuchan bien aquí, pero en postproducción se comieron información sonora, se la comieron así. Entonces, como que, ¿por qué el grito está como tan parejo con todo? Es horrible. Entonces, a menos de que las condiciones sean muy difíciles, como si me tocó de un proyecto en el que estuve, en el que se grababa en un asentamiento en el aeropuerto internacional, o sea, de la gente que vive junto al aeropuerto, con los aviones pasándoles aquí en la cabeza todo el día, imagínense cómo estaba el sonido ahí. Todo el tiempo estaba saturando, entonces no iba a funcionar. Por eso les digo, no hay un estándar particular, todo va a responder a cada proyecto, de las condiciones de cada proyecto y también cómo van a querer que se grabe con este diálogo que les digo con el equipo de trabajo, porque volvemos a lo mismo, no están aislados, van a responder su trabajo a un proyecto particular que es ya sea un en vivo de música o un audiovisual. Entonces, permense, infórmense bien de qué se busca, conozcan quién va a cantar o a quién van a microfonar si son músicos, cómo tocan, porque tampoco van a tocar igual, no sé, como los bongos, un músico que el de al lado. Entonces, por eso hay que estar haciendo pruebas, ¿no? Y por eso se está, a ver, va tú, vamos a hacer nuestro template de por dónde hay que tener tu saturación.